Día 8 de septiembre, martes, aquí estamos en emisión de la mañana del Comercio TV. Muy buenos días, bienvenidos a estar muy bien informados con nosotros aquí en el Comercio TV. ¿Cuándo son? ¿Qué horas son? A ver, ya son las 7:01 de la mañana. 7 y un palito. Y un palito. Está bien, ¿eh? Hay que darles el abrazo a todos los que acaban de sintonizarnos. Hay importante información que les estaremos comentando en los próximos minutos. ¿Quiere ver el tráfico? Vamos a ver cómo está. Había bastante movimiento en la mañana. Movimiento en la mañana y el movimiento que se refleja en la avenida Pichincha. Y usted puede ver pues cómo se desenvuelve el tráfico en la ciudad. En la José María Velasco Ibarra presenta poco tráfico, pero la avenida Pichincha sí está, ahí estamos viendo, esta vía que va desde el centro de la ciudad y que se une evidentemente con la 10 de agosto, con la Gran Colombia, y que también va hacia la avenida 12 de octubre. Ahí lo estamos viendo, en estos puntos hay flujos de tráfico, la ciudad está encendida en el centro norte de Quito, en la Santiago, también existe un poco de tráfico, la Asunción, vías que van justamente hacia la avenida Occidental o Mariscal Sucre, donde a la altura de los túneles presenta tráfico moderado. Igualmente tiene tráfico moderado en el sector de la 10 de agosto, Parque El Ejido a esta hora. Si vamos un poco más al norte de la ciudad, sobre la Orellana, vemos algo de tráfico, la Francisco de Orellana, estamos mirando ya el Parque La Carolina, avenida Amazonas República, también tienen tráfico moderado a esta hora. Igualmente la vía que conduce pues al sector de González Suárez, la vía que va hacia los túneles de Guayasamín, tienen algo de tráfico. 6 de diciembre también presenta, la 6 de diciembre se caotiza a partir de las 9 de la mañana, hemos visto que el flujo de tráfico en 6 de diciembre se ha ido incrementando conforme van pasando las horas. Ahí estamos viendo el estadio Atahualpa, sectores de la República, sectores de la avenida Naciones Unidas, que tienen algo de tráfico. No es que hay total tranquilidad, hay tráfico moderado en este sector de la ciudad. La Galo Plaza Lazo también presenta en momentos tráfico moderado, días que van hacia el norte de Quito. Si vamos hacia la Simón Bolívar, sectores que se van uniendo con Carcelía Industrial, con estas zonas ya del norte de Quito, también presentan tráfico. Miren ustedes la vista aérea de la ciudad, las zonas anaranjadas y rojas son los flujos de tráfico que se tienen. En definitiva, la ciudad está moviéndose este día, así que si usted tiene que salir por las indicaciones de trabajo que las tiene que hacer, tome en cuenta que el tráfico está movidito. Así es, hay que salir temprano de la casa para no tener problemas y llegar a tiempo. Sin duda. Bueno, vamos a contarles que el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia ratificó la sentencia de 8 años de cárcel contra Rafael Correa, Jorge Glass, exfuncionarios del correísmo y empresarios involucrados en el delito de cohecho dentro del caso Sobornos. Los sentenciados deberán pagar $14.7 millones como reparación integral al Estado. Desde casi la 1 de la tarde se concentraron simpatizantes y detractores del correísmo. De un lado, quienes solicitaban se deje sin efecto la sentencia de 8 años para los involucrados en el caso Sobornos, y del otro, quienes pedían que se ratifique. Dicha diligencia inició a las 3 de la tarde con 20 minutos y finalizó casi una hora después, donde el tribunal, integrado por los conjueces Javier de la Cadena, Milton Ávila y José Layedra, ratificaron la sentencia condenatoria para los involucrados. El día de hoy no ha ganado la Fiscalía General del Estado. Todo el Ecuador ha sido vencedor, porque la justicia se está inaugurando en este país. 18 de los procesados deberán cumplir 8 años de prisión, donde constan el expresidente Rafael Correa y Jorge Glass en calidad de autores mediatos. Los exministros Vinicio Alvarado, María de los Ángeles Duarte, Walter Solís, Alexis Mera en calidad de coautores, así también como Viviana Bonilla y Cristian Viteri. De su lado, Pamela Martínez deberá cumplir una pena privativa de libertad de 9 meses con 22 días. Así también Laura Terán deberá cumplir una pena privativa de libertad de 3 meses. Esto por haberse acogido a la cooperación eficaz. En la ratificación de la sentencia también constan 10 empresarios. El tribunal declaró entonces improcedentes los recursos presentados por los procesados. Tanto al señor Rafael Correa Delgado como al ciudadano Jorge Glass, que ellos, a través de su influencia, irradiaron para que sus ministros, secretarios de Estado y asesores cometan los delitos. Esto es, soliciten dinero a los contratistas para poder ellos cumplir sus necesidades del partido político, y los contratistas a cambio obtenían, obviamente, los contratos con el Estado.
Dentro de la decisión, además, hubo el voto salvado de uno de los magistrados. En realidad, el voto salvado que ha dado el juez Ávila corresponde en que él no está de acuerdo con que se les haya aplicado, en resumen, una pena de 8 años, sino que de 6 años. Pero él no se ha apartado sobre la participación, la responsabilidad y la existencia material de la infracción. Con esto, el expresidente Correa ve truncada su participación política, pues enseguida escribió a través de su cuenta de Twitter: finalmente lo lograron. En tiempo récord sacan sentencia definitiva para inhabilitarme como candidato. No entienden que lo único que hacen es aumentar el apoyo popular. Yo estaré bien. Denle toda la solidaridad a perseguidos allá. Recuerden, a lo único que nos condenan es a vencer, escribió. Esta sentencia que se ha presentado, que no es sino otra cosa que una persecución política y un ajuste de cuentas en el calendario electoral. Entre todos los procesados, deberán cancelar 14.7 millones de dólares como reparación integral al Estado, informó Marilyn Jaramillo. Y es que tras la sentencia de 8 años de prisión, el expresidente Rafael Correa Delgado pierde sus derechos políticos permanentemente, es decir, no podrá ser candidato a ninguna dignidad de elección popular por el resto de su vida. Constitucionalistas explican sobre este tema. Preste atención. Una vez que Rafael Correa tiene sentencia en firme por cohecho agravado dentro del caso conocido como Sobornos 2012-2016, este tendría una inhabilitación de por vida para ejercer un cargo de elección popular. ¿Por qué razón? Porque el artículo 113, número 2 de la Constitución, presenta una inhabilitación de forma perpetua. Esto se presenta de esta manera porque el articulado en mención señala textualmente que no podrán ser candidatos o candidatas de elección popular quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos sancionados con reclusión, o por cohecho, enriquecimiento ilícito o peculado. Entonces el condenado, por más que cumpla la condena, no se rehabilita para ser candidato. Por esa razón estamos hablando de que el economista Correa no puede volver a ser candidato. Entendiendo que eso sea así, queda claro que el cumplimiento de la condena es otra cosa, independiente del articulado constitucional. La misma está por 8 años. La pregunta es, ¿esa pena puede prescribir en ausencia? ¿Correa puede vivir en otro país y después de 8 años regresar debido a la caducidad de la sentencia? La respuesta es no. Esa condena quedará en suspenso hasta que los procesados vengan al país y decidan someterse a la justicia y cumplan su condena. O, en el peor de los casos, deberán permanecer fuera del país por el resto de sus días hasta que mueran, y por efectos de su muerte, pues entonces se extinga la acción penal. Recordemos además que la aprobación de la consulta popular de febrero de 2018 enmienda la Constitución en su artículo 233, donde se estipula que toda persona condenada por actos de corrupción será sancionada con su inhabilitación para participar en la vida política del país. Bajo este panorama, todos los derechos políticos del expresidente quedan anulados. Sin embargo, remotamente sí existiría salida para que Rafael Correa en el futuro regrese a la lid electoral. Él al menos necesita una reforma constitucional, por no decir un cambio de texto constitucional, para que él pueda recuperar sus derechos políticos y pueda estar rehabilitado nuevamente para participar en política electoral. Informó Javier Rosero. Y el Consejo de la Judicatura garantiza que la selección y designación de las y los nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia sí culminará el 15 de enero del 2021, como estaba previsto. Argumentaron que existieron cambios de última hora por la pandemia del COVID-19. 128 postulantes eran quienes le apostaban llegar a ser jueces como parte de la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia, de los cuales quedaron 115 con expediente digital y físico, cuyo número sigue bajando. Hoy son 95. Que la pandemia sin duda, ha afectado gravemente varios proyectos, procesos, planes y programas a nivel del Estado, razón por la cual este esfuerzo institucional que se encuentra haciendo el Consejo de la Judicatura para llevar a cabo este concurso es aún mayor. Cambios en el reglamento permiten que 18 hayan solicitado reconsideración. Toda persona que se sienta afectado, ya en cualquiera de las fases y subfases, puede presentar sus requerimientos ante los tribunales de reconsideraciones y de recalificaciones. Explicación que los miembros del Consejo de la Judicatura efectuaron como parte de la socialización de los avances del concurso público de oposición y méritos, impugnación y control,
para la designación de las y los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Que el actual Pleno del Consejo, la Judicatura y la institución está observando una austeridad total. En el 2017 se han erogado $1.290.605.80 versus lo que el actual Pleno del Consejo de la Judicatura, $222.597.31. Designación de los nuevos magistrados que culminará el 15 de enero del 2021. Informó Héctor Romero. Al retornar, vamos a contarles que 3 alianzas políticas a nivel nacional fueron aprobadas por el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Y entre las novedades de las próximas elecciones está el retorno del voto en plancha. Los expertos nos dan su opinión y regresamos con más información. 7:16 en la mañana. Vamos a recibir en este escenario del Comercio TV al doctor Javier Solórzano. El doctor Solórzano es el viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud. Doctor Solórzano, desde el panel central de Televicentro, le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Un placer saludarlo, doctor. ¿Cómo está? Roberto, muy buenos días. Encantado de saludarle y compartir estos minutos con usted. Lo propio, doctor, lo propio. Estábamos hablando previo a la charla de justamente la pandemia que estamos hablando y la que estamos pasando. Así que hablemos un poquito de esto, ¿no? La población, ahora hemos estado un poco abstraídos de otras informaciones, pero no hay que dejar a un lado esta pandemia que estamos viviendo. ¿Cómo está la situación del COVID-19 a esta fecha, doctor? Bueno, creo que es pertinente empezar por eso, que no nos distraigamos, así hayan otros elementos importantes para ponerle atención, pero sobre todo no bajemos la guardia, porque la pandemia sigue su curso, la pandemia sigue estando vigente y en ese sentido todavía tenemos una circulación del virus en todo el país. La transmisión comunitaria activa existe y eso quiere decir que las personas somos las que llevamos el virus y contagiamos de unos a otros. Hemos tenido sin duda en las últimas 4 semanas poquito menos de presión sobre los servicios hospitalarios, que es una de las cosas que, sobre todo, que la gente no hay camas, ¿qué me pasa si me pongo grave? Entonces, en el caso de camas de hospitalización para los casos moderados de COVID ha habido un alivio, digamos así, y en promedio, digamos, nacional se ha aliviado un 15%, es decir, hay un 15% de camas disponibles. Dependiendo del lugar, puede llegar hasta el 40, 50% de camas disponibles, en otros lugares desde el 5%, va a depender mucho del hospital. Pero las camas de cuidados intensivos, esas sí seguimos en el límite casi en todo el país. Digo en el límite porque por ahí puede haber un par de camas de uno que otro hospital. En Quito mismo tenemos, digamos, una situación muy dinámica que cambia de día a día. Constantemente. Puede cambiar en horas. Pero, digamos, tenemos en camas de cuidados intensivos disponibles en Quito al día de antes de ayer, teníamos 4 pediátricas y 2 en la maternidad en Nueva Aurora. Para el resto de hospitales no había camas de cuidados intensivos. Y teníamos gente que estaba todavía en espera, sin duda ha bajado porque hace unas 4 semanas estábamos más o menos en 80, 90 personas por día que esperaban, siendo atendidas en las unidades de emergencia y en las salas de observación, pero ahora estamos en 26, entonces sí ha bajado esa demanda, pero eso no quiere decir que bajemos la guardia, que baje una cosa, pero la guardia no podemos bajar. Debemos seguir practicando las medidas de prevención. Mascarilla, distancia, medidas de higiene y distanciamiento físico. No reuniones, no fiestas por ahora.
Doctor, algo que ha sorprendido en el mundo entero, y acá es igual, es los cambios de síntomas que tiene esta enfermedad, este COVID-19. A unos agresivamente, a otros no, pasan sin ninguna sintomatología, o sencillamente al parecer en el día 15 o 12 pues se agrava la situación. No hay un síntoma claro que pues se compagine con cada personaje, y en edad es distinto. Eso es lo que a lo largo de estos meses ha aprendido la humanidad. Así es. Este es un virus nuevo. Al ser un virus nuevo, recordemos que los primeros casos se describieron en diciembre del año pasado. Es decir, llevamos 9 meses de conocer al virus y cada día se descubren más cosas. Y en efecto, lo que dice Roberto es absolutamente cierto. No hay un patrón predestinado o predeterminado que diga sí, este es COVID. Hay una sintomatología muy amplia que va desde los típicos dolores de cabeza, fiebre, malestares, pero también hay trastornos gastrointestinales, puede haber diarrea, dolor abdominal, hay trastornos de lo más bizarros como manchas o lesiones de la piel. O sea, son pocos los casos, pero hay. Tenemos alteraciones en el aparato musculoesquelético con dolores articulares, dolores musculares, alteraciones inclusive funcionales en algunos casos, y dependiendo de la edad también cambian. Muchos de los niños y jóvenes suelen ser asintomáticos, pero los asintomáticos al no estar conscientes que tienen el virus consigo, pueden estar contagiando porque tienen un comportamiento más relajado, entre comillas, ¿no? Entonces, es esa variedad. Por eso que cuando estamos en unas circunstancias como esta, en medio de una pandemia, es bueno, y esa es una recomendación que siempre que he tenido la oportunidad les he dicho a los colegas en los hospitales: cualquier síntoma que aparezca que no encuadre en un cuadro clínico, ya sea el mismo COVID-19 o cualquier otra enfermedad, piensen en COVID primero hasta no demostrar lo contrario. Entonces, es mejor hacer un diagnóstico clínico de COVID-19 y después descartar y decir, bueno, no fue COVID-19, pero no al revés. Porque lo que sí hemos visto también es que la oportunidad en la atención hace la diferencia en el resultado. Mientras más temprana es la atención, mejores probabilidades de vida tiene la persona y menos complicaciones. Porque también las complicaciones y la severidad de los casos pueden, y estamos viendo, y ya se reporta también en la literatura, están quedando lesiones permanentes, sobre todo en los pulmones. O sea, las afecciones de cuadros de COVID-19 con sintomatología respiratoria severa pueden dejar lesiones de por vida. ¿Es un desencadenante de una gripe estacional también el COVID, doctor? Podría terminar siendo eso, sí, efectivamente, porque si nosotros vemos aún con la vacuna, ¿no es cierto? Que hay vacunas de evolución, pero aún todavía no sabemos si van a ser seguras y eficaces. Pero asumamos que sí. En el escenario optimista asumimos las vacunas funcionan, pero lo que no sabemos todavía es cuánto va a durar esa inmunidad, porque ha pasado muy poco tiempo de evolución natural de la enfermedad, 9 meses, y luego cuando se introduzca la vacuna como una herramienta terapéutica, habrá que ver también cuánto tiempo dura esa inmunidad, porque tenemos en algunos casos inmunidad permanente y otros inmunidad temporal, como el caso de la influenza, hablando de las gripes estacionales. Todos los años se requiere una revacunación para activar al sistema inmunológico porque el virus muta. Entonces lo que se hace es se diseñan modelos proyectivos de cómo podría ser el virus del siguiente año, y en función de eso se desarrollan las vacunas. Por eso es que tampoco es que son 100% eficaces. Hay un porcentaje de la población vacunada
que puede enfermar y que de hecho enferma. Entonces, eso es una gran interrogante que tenemos hacia adelante y tendremos que esperar todavía algunos años para saber. Pero es probable que, como bien dice Roberto, se convierta más bien en una estacional, porque el virus se va a volver endémico, es decir, va a estar ahí todo el tiempo. Y como mutan los virus, esa es su forma natural de adaptación, habrá que ver si es que la vacuna nos protege para siempre o no. El tema de la vacuna todavía es largo, tenemos algunos meses más sin vacuna y no nos toca otra que irnos protegiendo. Usted nos daba datos alentadores de que de alguna manera pues ha cedido algo el virus en el país, pero al mismo tiempo también en otras ciudades ha crecido. ¿Qué datos tenemos con provincias y ciudades que han incrementado con el tema del COVID, doctor? Bueno, uno de los indicadores que podemos tener de cómo es el comportamiento de la transmisión activa es lo que se llama el número reproductor efectivo, que es la cantidad de personas a las que un contagiado transmite el virus. Y en eso, por ejemplo, hace 2 semanas, a la semana del 20 de agosto, teníamos apenas 2 provincias que estaban sobre 1. Uno es el número sobre el que se mide la mayor o menor transmisión. Si está por encima de 1, quiere decir que puede contagiar a más de una persona. Si está por debajo de 1, no es que no contagie, ojo. Sí se contagia, pero la probabilidad de contagio es menor. Y teníamos solo 2 provincias que eran Guayas y Cañar, que estaban sobre 1. La siguiente semana, la del 21 al 27 de agosto, ya teníamos 9 provincias que subieron sobre 1. Claro, no una subida significativa. Por ejemplo, la que más subió fue Cañar a 1.33, las otras y 1.28 Santa Elena. Las otras estaban 1.03, 1.01, 1.04, entonces no son niveles grandes. Pero la última semana, por ejemplo, donde más subió es en Azuay. En Azuay subió a 1.43, Cañar bajó a 1.10 y de ahí tenemos Santa Elena, por ejemplo, también bajó a 1.17. Y el resto está por allí 1.01, 1.02, pero son 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 provincias. Es decir, casi la mitad de las provincias en la última semana aumentaron la velocidad de transmisión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si extrapolamos estos datos, es que ha habido también mayor movilidad. Y efectivamente hemos visto cómo la gente en el último tiempo se está moviendo. Se mueve más porque ya hay un transporte interprovincial. Ahora, sabemos que en pocos días va a terminar el estado de excepción y aquí sí es un llamado a los conciudadanos y también a ustedes como comunicadores para seguir trabajando en la educación de la población, en la elevación de conciencia. Porque si yo me cuido, te cuido. O sea, lo que yo haga como individuo de manera responsable, practicando las medidas de prevención, va a significar que este número reproductor efectivo esté muy cercano a 1 o por debajo de 1. Pero si yo no me cuido, estos números... indicadores. La velocidad de transmisión puede aumentar y eso va a significar más enfermos y más muertos. Doctor, ¿cómo va a ser el Ministerio de Salud justamente para ir observando, monitoreando el tema de esta campaña y el comportamiento ciudadano? He visto que han sacado apps, hay una serie de apps que garantizan incluso que de alguna forma una persona que ha estado con otra persona que contiene o que ha estado contaminado le pueden avisar. ¿Ustedes tienen coordinado todo esto? Claro que sí. A ver, esto de esa aplicación es una herramienta útil, pero también es una herramienta voluntaria. O sea, no es una herramienta compulsoria que se le obliga a la gente, sino que la gente tiene que voluntariamente descargar en su teléfono, pero es una herramienta que es útil porque identifica los contactos de las personas de los últimos 14 días. El movimiento que estábamos hablando.
Exacto. ¿Cuál es la esencia, digamos, o el concepto principal de esta herramienta? Es que si uno que tiene descargada la herramienta recibe el resultado de un PCR positivo, es decir, se ha confirmado el caso, le da un clic a la aplicación y alerta a todas las personas que han estado en contacto. Entonces, supongamos que yo el día de mañana doy PCR positivo, sé que me he contagiado, yo ingreso en la aplicación y le digo, sí, recibí el contagio. Todas las personas que hayan estado en contacto conmigo en los últimos van a recibir. En la aplicación van a recibir un mensaje. Y un mensaje anónimo. O sea, porque no les va a decir Javier Solórzano fue el que está contagiado. Esa es otra de las ventajas de la aplicación que es anónima. No utiliza la identificación personal, sino que simplemente hace el rastreo de los casos para alertar a los demás. Y claro, si me alertan a mí, yo tomo las precauciones. Me aíslo, espero unos días, me hago una prueba y confirmo o descarto el contagio, ¿no? Entonces, esa es una de las herramientas que tenemos. La otra es hacer lo que estamos haciendo, la vigilancia comunitaria activa, con brigadas que están en las comunidades. Y por eso es que también se puede ver en la curva, en los reportes de estos que se hacen en la infografía, que han aumentado un número de casos y han aumentado las pruebas. Es porque estamos haciendo este rastreo activo. Entonces están haciendo estas búsquedas de seguimiento en las comunidades. Ese es otro elemento. El tercer elemento es apelar, digamos, lo que decía, la conciencia individual. Y si alguien identifica que tiene síntomas o se siente mal, debe inmediatamente tomar contacto con ya sea su médico de confianza, el centro de salud más cercano, o llamar al 171. Lo importante es tomar contacto con el sistema. Correcto, doctor. Un seguimiento y un diagnóstico oportuno para prevenir las complicaciones. Dos preguntas rápidas, doctor, antes de finalizar. El tema de las vacunas nos quedó suelto algo. La vacuna que están experimentando, las múltiples vacunas que están experimentando, ¿son vacunas para todos o se van a diferir por edades? A ver, esa es una muy buena pregunta, Roberto. En este momento, la mayoría de laboratorios que están desarrollando la vacuna han estado experimentando en grupos de voluntarios de entre 18, 55, algunos hasta 60 años. En esta fase 3, de los que están en fase 3, algunos de ellos han incluido a personas mayores de 60 años. Por ahí hay algún reporte, aunque todavía es muy preliminar y tampoco es muy extenso, sobre que las vacunas de Sinovac y Sinopharm de los chinos han experimentado ya en personas de edad adulta y que han tenido resultados satisfactorios, pero no iguales a los más jóvenes. Dicho en otras palabras, o sea, la inmunidad que genera la vacuna en personas de mayor edad, o sea, sobre los 60 años, podría ser menor que para los menores de esa edad. De la población. Complicado. Entonces, todavía tenemos una vacuna que todavía no está así es, todavía no sabemos tenemos mucho. Certezas. Hay que cuidarnos. Doctor, finalmente, le tengo que preguntar esto porque los trabajadores del sistema de salud están impagos. ¿Qué se sabe con la plata de ellos? Es una pregunta también muy buena porque lo que quiero decir en ese sentido es que el gobierno nacional tiene la mejor buena voluntad para pagar y reconoce que hay trabajadores que están impagos, entre los que nos incluimos nosotros, las autoridades, porque dentro del Ministerio de Salud hemos establecido una orden de prelación en pagos y en primer lugar está todo el personal de los hospitales, que son primera línea, después los distritos, luego las coordinaciones zonales y al último lo que es planta central. El problema es de flujo de caja. El país como tal no tiene suficientes ingresos en la caja fiscal
Esperemos que este crédito del Fondo Monetario Internacional ayude a aliviar, porque la prioridad también desde finanzas, sin duda, todos los días con finanzas, estamos en contacto y es probable que el día de hoy se hagan unos pagos. Todo depende del flujo de caja, entonces conforme se va acreditando dinero en la caja fiscal, se van haciendo esos pagos. Claro, hay que entender también que finanzas no tiene solo a salud, pero sí debo reconocer públicamente que ha dado prioridad y el gobierno nacional ha dado prioridad a salud, porque entendemos en la crítica situación en la que vivimos en medio de la pandemia. Pero es así, o sea, en épocas anteriores, Roberto recordará, se podía imprimir billetes, ahora no. Ahora realmente hay que pagar lo que se tiene en el bolsillo. O sea, pensemos en el gasto individual. Lo entiendo, doctor. Un helado, pero no tengo $1 en el bolsillo, me quedo con las ganas hasta que tenga el dólar, ¿no? Pero sé que ese dólar me sirve para comprar lo que yo necesito. Gracias, doctor, por atendernos. El doctor Javier Solórzano, el viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud. Que tenga un buen día, doctor. Roberto, encantado, lo mismo, a las órdenes. Vamos a una pausa acá, nosotros venimos con más en la edición de la mañana de hoy martes del Comercio TV. No se vayan. Continuamos con más información y les contamos que el Consejo Nacional Electoral registró 3 alianzas electorales a escala nacional para los comicios del 2021. En este contexto, ya vencido el plazo durante la continuación de la sesión 26, se conoció que las organizaciones políticas que constan en alianzas son Partido Socialista Ecuatoriano, Concertación, Fuerza Compromiso Social, Centro Democrático y Creo Partido Social Cristiano. En el orden expuesto se aclara que las 2 primeras alianzas contemplan la presentación de candidaturas del binomio presidencial, asambleístas y parlamentarios andinos, mientras que la tercera fue aprobada alianza para binomio presidencial. Es tiempo de contarles que el precandidato presidencial por el movimiento Creo, Guillermo Lasso, invitó a Álvaro Noboa y Otto Sonnenscheiner a unirse a su proyecto político. Así lo expresó durante la presentación de 43 organizaciones que se incorporan a la unidad que impulsa su candidatura. Veamos. Las 43 organizaciones políticas que se incorporan a la denominada unidad que promueve el precandidato presidencial por Creo, Guillermo Lasso, son de carácter provincial, cantonal y parroquial. En ese sentido, Lasso reiteró su agradecimiento a quienes lo han apoyado en esta propuesta. De manera especial y particular, quiero agradecer a Jaime Nebot, quiero agradecer a Cristina Reyes. Ella, en un acto de valentía y de responsabilidad cívica para con nuestro país, declinó su candidatura a la presidencia. Y llamó a 2 figuras políticas a la coalición. Al abogado Álvaro Noboa y a Otto Sonnenscheiner es lo que buscaban. Aquí está la unidad. Sí, ellos son importantes y nos hacen falta en este proyecto. También dijo que apoya la moción del líder social cristiano Jaime Nebot de realizar una consulta popular, que hay oportunidades de lograr un cambio. Destacó que un gran paso han sido los acuerdos. Esta es la hora de la reconciliación nacional. Esta es la hora de pensar en el futuro, porque allá está ese Ecuador de oportunidades. Informó Adriana Peralta. Y entre las novedades de las próximas elecciones está el retorno del voto por listas cerradas o voto en plancha, un método que, a decir de los expertos, puede fortalecer a los partidos políticos. En los últimos 23 años, el ciudadano tenía la opción de votar entre listas, de forma abierta, pero en los próximos comicios en los cuales se aplicará por primera vez las recientes reformas al Código de la Democracia, esto ya no será posible, pues solamente se podrá sufragar en plancha por una lista determinada. Este cambio, según mencionan los expertos, resulta positivo y lo explican así. Tras el ciudadano no poder fraccionar su voto entre diferentes personalidades, se concentre y se fortalezca más al partido político y a la marca del partido político. Despersonalizamos esta idea de que solamente un actor, por ejemplo, un actor de televisión encabece una lista. Otro objetivo del sufragio por listas cerradas también es evitar la dispersión del voto para, de cierta manera, dar paso a la gobernabilidad.
No es malo que se fortalezcan grandes corrientes de opinión, no es malo, al contrario, es bueno. Es bueno que haya pocos partidos en general y que en esos pocos partidos se exprese la diversidad de las personas. También a nuevos rostros y a un modelo político más institucionalizado. La ciudadanía tiene que pensar, ok, aquí hay una lista que es cerrada, aquí hay un plan de gobierno, ¿no es cierto?, de A, B o C candidato, hay un plan dentro del legislativo que le va a obligar a este asambleísta nacional o asambleísta provincial a cumplirlo, de acuerdo a un esquema que no puede ser cambiado y que obedece a una lógica de un partido. Este cambio se complementa con las reformas al método de asignación de escaños, que ahora se hará bajo la fórmula Webster, lo cual garantiza una mayor opción para las minorías. Tradicionalmente, movimientos o bloques que apenas llegaban a un escaño, quizás ahora tengan 2 o 3, es decir, se sentirán más representados. Los expertos coinciden que de por sí la norma no hará un cambio si no se complementan con otras reformas y también con el compromiso ciudadano de votar responsablemente y de los partidos políticos de proponer proyectos y planes realistas. Informó Carolina Basante. Tiempo de una pausa y al retornar le vamos a contar que la Asamblea Nacional postergó la aprobación del informe para primer debate de las reformas constitucionales que, entre otras cosas, busca eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y plantear un modelo parlamentario bicameral. Además, el presidente del IES, Jorge Guatet, anunció que aspira a que el gobierno le entregue al menos 400 millones de lo que adeuda cuando reciba los dineros del Fondo Monetario Internacional. Ya regresamos con esta información y más. Gracias por seguir en nuestra sintonía. La Asamblea Nacional postergó la aprobación del informe para primer debate de las reformas constitucionales presentadas por el Comité por la Institucionalidad Democrática, que busca, entre otras cosas, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y plantear un modelo parlamentario bicameral. Un par de días más tomará la comisión de enmiendas que preside Elizabeth Cabezas ajustar el texto del informe para el Pleno sobre la propuesta de reformas constitucionales, pues los comisionados no quedaron satisfechos con el documento. La reforma plantea 3 puntos medulares. El primero, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. En este punto existe un apoyo mayoritario de la mesa. No puede seguir nuestra democracia enfrentándose a mantener un organismo que ha sido, reitero, nefasto y peor aún en la lucha contra la corrupción. No hay un solo caso, uno solo, que ese organismo haya determinado durante su funcionamiento. Con esto se regresaría a la Asamblea la facultad de designar autoridades. Sin embargo, sobre la propuesta de un modelo parlamentario bicameral, las posturas son divididas. Yo no estoy convencido de que la salvación para los problemas del país sea aumentar el número de cámaras. También se apoya dar paso a la reforma de independencia y autonomía de la Fiscalía, pero el informe en sí no plantea una sugerencia al Pleno sobre las propuestas del Comité por la Institucionalización Democrática, sino que se señala que el Pleno debata y luego se realice un informe. Vale la pena llevar todos estos temas al debate en la Asamblea para que también las otras fuerzas y expresiones políticas puedan manifestar sus puntos de vista. ¿Sí? Para llegar a un consenso respecto a esto, la comisión no se anticipó a votar aún por este informe. Mientras tanto, en los exteriores de la Asamblea, los proponentes de esta reforma hicieron un plantón exigiendo celeridad en el trámite. Es momento de tomar partido por el Ecuador, es momento de tomar acción por nuestro país y es momento de decir ya basta de gente incompetente y corrupta en la función pública. El comité tiene la expectativa, al igual que los asambleístas, de que la consulta popular de esta reforma pueda llevarse a cabo en las elecciones de febrero de 2021, informó Carolina Basante. Vamos a contarles que el presidente del IES, Jorge Guatet, anunció que aspira a que el gobierno entregue al menos 400 millones de dólares cuando reciba dineros del Fondo Monetario Internacional. Además, afirmó que se realizó un sondeo a exfuncionarios de esta institución y se han evidenciado supuestas jubilaciones fraudulentas. Veamos. 400 millones de dólares. Esa precisamente es la aspiración económica que tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Recibir ese dinero por parte del gobierno para la institución, mismos que serían provenientes del Fondo Monetario Internacional. Van a venir una parte para pagar la deuda del 40%. Yo le he enviado una comunicación al ministro y él, obviamente, haciendo conciencia y siguiendo la disposición del presidente de la República, va a priorizar
al IES. Y es que el compromiso está en marcha. Y si hablamos de la deuda de salud, se planea llegar a acuerdos, dice, pues estaría en proceso un proyecto por el cual el Estado le pasaría al IES un activo como parte de esa deuda. Se trata del Centro de Alto Rendimiento en Durán, que se convertiría a futuro en un centro para el tratamiento del uso de drogas y alcohol. Lo del Centro de Alto Rendimiento hay que ver el valor que tiene. Obviamente, si un valor, yo no sé, digamos, porque valga $1 millón, estamos discutiendo sobre una deuda de 3.800 millones de dólares, tranquilamente puedan pagarnos contra esa deuda. Por otro lado, dijo, la transparencia es lo primordial, al punto en que la institución ha realizado un sondeo de 640 casos de jubilaciones por invalidez a exfuncionarios del IES, y más de 200 tendrían irregularidades. Con un posible perjuicio alrededor de 20.2 millones de dólares, solamente el año pasado hubo jubilaciones anticipadas de 4.000 personas, cuando el normal eran 600 al año. Y dijo en su momento, estos casos irregulares serán puestos a manos de las autoridades. Afirmó además se hará un convenio de la institución con la Cámara de Comercio de Quito, misma que permitirá se realice mediante una empresa acompañamiento gratuito para la designación de gerentes y personal de hospitales del IES. Yo creo que no podemos seguir permitiendo ningún tipo de mafias enquistadas en ningún hospital, en ninguna área del IES. Tampoco amenaza a los funcionarios. Informó Ismenia Solórzano. Y es momento de conectarnos con nuestra compañera Sofía Vintimilla. Se trasladó hasta el mercado de San Roque. En el lugar, la Policía Nacional realiza operativos de control y seguridad. Así que adelante, Sofía, tú tienes los detalles de lo que ocurre en este momento. Cuéntanos. Compañeros, buenos días. A una semana de que termine el estado de excepción en todo el país, aquí en el centro histórico, específicamente en el mercado de San Roque, ustedes van a ver la gran cantidad de personas, carga vehicular, además de comercio que se encuentra en este lugar. Uno de los puntos críticos durante toda la pandemia, inclusive hace algunos meses, uno de los puntos de propagación del coronavirus aquí en el centro histórico, una de las parroquias en riesgo también, donde las autoridades, los militares, los policías pusieron especial énfasis para evitar aglomeraciones y también la concentración de personas sin el uso adecuado de la mascarilla. A esta hora pueden ver cómo la policía está realizando operativos, puesto que no solo la pandemia aqueja esta zona, sino también la delincuencia, para lo cual vamos a hablar entonces con el teniente coronel Riera para que nos amplíe la información y nos comente. Muy buenos días. Estos operativos son constantes, hasta el momento ya ha habido sancionados. Exactamente, buenos días. Estamos haciendo operativos diariamente bajo la dirección estratégica del Comando de la Zona 9. Hemos conseguido buenos números, estamos bajando la delincuencia, reduciéndole considerablemente, aproximadamente un 28% se ha hecho la reducción durante este año. Continuamos haciendo operativos de distanciamiento social, principalmente porque aquí en el mercado de San Roque hay bastante congestión, como ustedes pueden observar. Tenemos de todos los servicios, desde la OUER, el grupo de operaciones motorizadas, el servicio de patrullaje preventivo y demás unidades investigativas que también están en estos espacios que nos ayudan a identificar a posibles infractores para poder ser sancionados. Usted dice que se ha reducido el porcentaje de delincuencia en este sector. El número de alertas, para que un poco canalizar esta inquietud que tiene la comunidad, porque a veces la percepción es distinta, del número de denuncias del mes anterior a este en cuanto a reportes de algún tipo de robo o asalto, ¿cuánto ha disminuido? ¿Cuáles han sido las cifras? Tenemos en porcentaje, tenemos un 28% de reducción de denuncias. ¿Números de alertas por día? Diariamente recibimos aproximadamente 100 llamadas, pero es en todo el sector, no solo es en este barrio, nosotros medimos en todo el distrito, tenemos 100 llamadas telefónicas, anteriormente eran entre 140 y 150, pero hay que entender lo que son 8 circuitos. Es un espacio mucho más amplio, es todo el centro histórico, es el sector de Monjas, Puengasí, Libertad, el tema de El Placer, entonces es un espacio bastante amplio. Sí se ha reducido considerablemente, en este mes no hemos tenido muertes violentas, estamos trabajando día a día y usted puede observar, sí hacemos un llamado a nuestra comunidad para que conserve el tema de distanciamiento. Eso nos preocupa porque aún siguen existiendo llamadas telefónicas en cuanto a personas que se encuentran en estado de salud grave. Y la policía es el primer interventor hasta observarle y muchas veces nos ha tocado inclusive trasladar a personas que están a punto de fallecer porque no avanza, no se abastece el sistema médico. Muchas gracias, es importante información y eso ya queda
en la conciencia ciudadana. Ustedes veían en imágenes cómo un sinnúmero de productos se están expendiendo en la vía pública. Eso permite incluso que no se pueda transitar los peatones por el sector. Hay momentos que porque cargan las cajas se agotan un poco y también se retiran la mascarilla. Lastimosamente en esta zona hay unos incumplimientos y una falta de respeto que inclusive escupen en las calles con el coronavirus todavía. Aquí hay que generar una conciencia ciudadana. Poco o nada bastará la intervención de las autoridades si cada una de las personas que está aquí no genera conciencia propia de cómo cuidarse y cómo cuidar a los demás. Esperemos también pronto llegue la Agencia Metropolitana de Control para que pueda normar todas estas ventas informales que a esta hora ya están aquí en el sector de San Roque. Esta es la información, ustedes continúan con más. Gracias, Sofi, por esa información. Ahí vemos entonces, a pocos días de que culmine el estado de excepción, las aglomeraciones también empiezan a evidenciarse en estos sectores críticos de mayor número de contagios en la ciudad. Así que apelamos a su disciplina, a su responsabilidad, pues juntos tenemos que acabar con este virus. Culminamos así este noticiero, pero ya nos vemos en el noticiero de la comunidad.